Estamos viendo un tema del libro de Santiago que es la sabiduría. Estamos viendo y abarcando el libro de Santiago y llegamos a la sección de la sabiduría, del versículo 13 al 18. Estuvimos viendo y estudiando la palabra de Dios. Y ya de por sí le dije que uno que dice ser sabio no lo va a declarar o no lo va a decir en sí, sino que lo va a demostrar. Es por eso que dice, muestre por su buena conducta, ¿verdad? Entonces, debe tener una conducta sabia, una conducta, no es un hábito. También vimos que la sabiduría no es sabiduría en conocimiento, en inteligencia, porque uno puede sacarse 10 en matemática, 10 en física, ¿no? 10 en lengua, pero su vida moral, su vida espiritual es un desastre, ¿no? O uno puede acumular, ser muy inteligente para los negocios y tener mucho dinero en inversiones y en esto y en aquello, pero también su vida delante de Dios no es recta, no es justa, no es moral, no tiene principios espirituales. Entonces es un necio que acumula solamente dineros y riqueza, que se enfoca solamente en lo de hoy. Así que la sabiduría es hacer lo que le agrada a Dios, es saber la voluntad de Dios y ¿qué? Hacerlo. Porque uno puede ser un conocedor, ¿verdad?, de la palabra, pero no un hacedor de la palabra, que es una brecha muy larga. Del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿no?, en la frase, pero sí se aplica. Entonces sabiduría no es eso. Sabiduría también mismo que hay sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal es animal y diabólica. Es terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría predomina en este mundo. Una sabiduría donde se rige por principios de comparación y de competencia, de contención. Entonces, donde hay celos amargos y donde hay contención, no hay sabiduría de lo alto, celestial. ¿Ok? Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así finaliza la sabiduría terrenal. Lleva a resultados muy negativos. Resultados malos. Resultados de desorden, de desorientación. Pero vamos a ver hoy características, el origen, las características y los resultados de la sabiduría de lo alto. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene no de nosotros mismos, no de los libros de este mundo, sino de Dios mismo. Entonces, vamos a ir preguntándonos de entrada, ¿con qué tipo de sabiduría vivimos? ¿O cuál es la sabiduría por la cual vos te manejás? ¿La sabiduría terrenal o la sabiduría de lo alto? Tu manera de vivir la vida cristiana, ¿no? ¿Con cuál te manejás? ¿Con la sabiduría terrenal o la sabiduría de lo alto? Bueno, si vas a vivir una vida cristiana, tenés que manejarte con una sabiduría celestial, de lo alto. Y para eso vamos a leer versículo 13 al 18, pero enfocándonos en el versículo 17 y 18, que son los que no cubrimos hasta el día de hoy. ¿Okay? Vamos a comenzar del versículo 13 al versículo 18. Vamos a comenzar con versículo 13, del libro de Santiago. Libro de Santiago. Vamos a leer en voz alta, por favor. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente. Y después yo leo el otro y ustedes el siguiente. Dice, pero si tenéis celos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia para aquellos que hacen la paz. Así es. Entonces, vamos a cubrir versículos 17 y 18 para terminar esta sección de la sabiduría. Así vamos a orar, vamos a pedir al Señor para que nos dé sabiduría y entendimiento, ¿no? De lo alto para este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana que nos regala. Gracias por todos y cada uno que pudieron llegar a tu casa, a esta congregación, a esta asamblea, a esta reunión, a la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Gracias, Padre, por darnos tal privilegio. También gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, gracias porque no vuelve vacía. Y te pido, Señor, que sea de edificación para mis hermanos en la fe, que crezcan en su vida espiritual con este mensaje. Que no crezcan solamente en conocimiento intelectual, sino en una vida práctica de fe, Señor. Ayúdales y ayúdanos, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Y te ruego, Dios, para que me dé gracia para comunicar. Derrama tu misericordia, Padre, sobre mí y sobre nosotros. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Entonces, ya vimos el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1 nos insta a vivir una vida de gozo en medio de ¿qué? De las pruebas. Gozo en medio de las pruebas. No miren acá, el hermano Carlos está acomodando cosas. Acá está el centro, ¿sí? ¿No? Se ven todos mirando para allá. Mayoría. Está acomodando, déjelo que le acomoden. Entonces, el capítulo 1 nos insta a vivir una vida con gozo en medio de las pruebas. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí. Eso ya lo mismo. Lo que se fueron agregando con el tiempo, se lo vuelvo a repetir. Gozo en medio de las pruebas. Es una señal de madurez. También, al final de ese capítulo, nos insta a algo que es el corazón de la carta y la idea de la carta. Es no solamente ser un oidor de la palabra, sino ser hacedor de la palabra. Ser un hacedor. Y eso es lo que va a producir un crecimiento en tu vida espiritual y en mi vida espiritual. Va a producir madurez. Porque puedo tener conocimiento de 10 años escuchando la palabra, pero no hacerla, no ponerla por obra. Capítulo 2 nos muestra que la fe sin obras es muerta. Y como la fe nos lleva a obras, nos va a llevar a una fe sin favoritismo, una fe que demuestra misericordia para todos, que no es selectiva, que no es a este sí, a este no, sino que muestra amabilidad, compasión con todos aquellos que pasan necesidad, ¿verdad? Que no se rige por favoritismo, por amistad. Eso lleva a la fe que lleva a un obrar, ¿no? Y la fe sin obra no puede salvar a nadie, ¿ok? La fe sin obras es muerta. Capítulo 3, llega la lengua, ¿verdad? Dominar la lengua. Y ahora, la sabiduría. Entonces ya leímos acerca de la sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? Versículo 17, la sabiduría de lo alto, dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto. Versículo 15 del capítulo 3 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Ok? Entonces, la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que necesitamos para nuestro andar cristiano es la sabiduría que viene de ¿dónde? De lo alto. Ese es el origen, esa es la fuente, ese es su génesis. Viene de Dios mismo, la sabiduría. ¿Ok? El origen, la fuente es de lo alto, no es terrenal, no es mundanal. ¿Ok? No viene de nosotros mismos,
como se escucha muchas veces en los eslóganes. Encuéntrate o busca en tu corazón, busca en ti mismo. No vas a encontrar nada, ¿no? Va a encontrar vanidad de vanidades. Eso es lo que dijo Salomón, el hombre más sabio de la tierra, después de que quiso buscar el sentido en la vida sin Dios acá, debajo del sol. Vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Eso es lo que va a producir. Pero la sabiduría de lo alto no, todo lo contrario. Entonces, Santiago ya dejó claro que esta sabiduría no nace del corazón, ni el instinto, ni el orgullo, ni la competencia. Esta sabiduría que necesitamos viene de Dios, desciende de lo alto. No tiene origen en un salón de clases, no tiene origen en un maestro. O sea, son buenas, nuevamente, el conocimiento es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero el conocimiento por sí solo, solamente agranda ¿qué cosa? La cabeza. El conocimiento va a envanecer solamente, si es por sí solo. Conocer y hacer, eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, la sabiduría no tiene origen en un libro en sí, tiene origen en Dios, en su palabra y si camino con Dios. ¿Querés hacerte sabio? ¿Querés estar sabido en lo alto? Tenés que caminar con Dios cada día, al levantarte, hacer una oración a Dios el Padre, buscarle en su palabra, a la mañana, al mediodía, a la noche, caminar con Dios. Digo eso porque esa es lo que te va a hacer sabio, es lo que te va a convertir en un hombre y una mujer sabio. Nuevamente, hermanos, el conocimiento va a permanecer solamente cuando un pastor, un teólogo erudito de esto que hay en internet, algunos que yo he escuchado y que algunas veces he escuchado predicas y que después se vieron envueltos en un escándalo con una hermana que cayó en pecado, es porque dejaron de ser sabios, se guiaron por una sabiduría, ¿qué cosa? Terrenal, animal y ¿qué cosa? Diabólica. Ah, pero la Biblia dice esto, ay, pero la Biblia dice aquello. Pero ¿cómo hicieron lo otro? ¿Ah? ¿Cómo hicieron lo otro? Porque se volvieron necios. A sus parecer eran sabios, pero eran necios. Y nosotros, si perdemos esa comunión con Dios, nos volvemos sabios, pero sabios de lo terrenal, sabios de lo mundano. No adquirimos esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Ok? Entonces, queremos volvernos sabios, debemos buscar la sabiduría que viene de lo alto, al caminar con Dios. La sabiduría verdadera no se fabrica, se recibe. La Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1, versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a ¿quién? A Dios. La sabiduría entonces se la pide, se busca y se pide. ¿A quién? A Dios. Dios es el dador de la sabiduría de lo alto. ¿Ok? Y Él dice que va a dar abundantemente y sin reproche. Y le será dado. Porque Dios lo que promete, lo cumple. ¿Ok? Lo va a hacer, lo va a cumplir. Y te va a dar sabiduría de lo alto. Ahora, ¿cómo se refleja esta sabiduría? ¿Cómo se ve? Pastor, ¿cómo es la sabiduría? ¿Cómo es? Porque sí, me está diciendo que hay que ser sabio, que aquello, que esto, pero ¿cómo es? ¿Cómo es un hombre, una mujer que es sabio? Que es sabio. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el carácter de eso? De esa sabiduría. ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? ¿Cómo se evidencia? Bueno, vamos a leer el versículo 17. Dice, pero la sabiduría que de lo alto es primeramente, ¿qué cosa? Pura. Es pura. Es pura. Y pura quiere decir que estás libre de sustancias, ¿verdad? Que influencian la esencia de ese elemento que es puro. ¿Ok? Por ejemplo, tengo el agua ahí, el agua acá. Esto es agua. Pero si le echo una gotita
de lavandina, ¿es pura? Si le echo una gota, ¿verdad?, del baño acá, ¿verdad?, ¿la tomarías? No, porque no es pura, no es agua del todo, ¿verdad? Sí, tiene mezcla, entonces no es pura. La sabiduría de lo alto es pura, es pura. Y viene de alguien que con corazón puro y sincero busca de Dios. Y van a darse cuenta. Le voy a citar una vez mucho del Sermón del Monte, el Sermón de la Bienaventuranza, de la parte, Mateo 5, y habla mucho de la característica que habla aquí de esta sabiduría. Así que vamos a ir a Mateo, pero no quiten su dedo o un señalador de Santiago capítulo 3, porque ese es lo que estamos estudiando. El Sermón de la Bienaventuranza, ¿verdad? O el Sermón del Monte, mejor dicho, y esta es la sección de las bienaventuranzas. Dice primeramente pura. Mateo 5:8 dice lo siguiente. Los que ya encontraron a Mateo capítulo 5, versículo 8, lo leen conmigo en voz alta. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué resultado tan bueno para aquellos que tienen un limpio corazón? Los de corazón puro, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Es esa la sabiduría, nace de ahí, de un corazón puro. Pero si un corazón está con celos amargos y contención, que se menciona en el versículo 13, van a ser una sabiduría terrenal. No puede nacer, no puede obrar la justicia, no puede ahí crecer la sabiduría que viene de lo alto. No puede. Tiene que haber corazón puro. Hay otro pasaje que dice: ¿quién subirá al monte de Dios, ¿no? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, de corazón puro, ¿no? El que no ha elevado su corazón, su alma a cosas vanas. Entonces, el limpio de manos, ese es el que va a estar adquiriendo la verdadera sabiduría, porque va a tener una comunión con Dios el Padre, el dador de la sabiduría. No hay malas intenciones, no hay malos sentimientos, no hay mentiras arriba, no hay mezcla con lo mundano. No, pastor, pero es una persona hábil, una persona elocuente, soy influyente. Bueno, pero si el corazón no es puro, no es salvo. ¿Según quién? Según Dios. Es primero que nada, es primero. Primero, para que haya sabiduría, tiene que ser puro. Es la base. Arrancamos de lleno con la pureza, con la santidad. No es lo único que menciona acá Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, ¿no? Visitar a los huérfanos y acordarse y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, la pureza es algo esencial para que haya sabiduría de lo alto. Y hermanos, cuando tenemos mezcla con lo mundano, no hay sabiduría. Cuando tenemos mezcla con cosas mundanas en nuestra vida, no estoy diciendo de ir a la escuela, de ir a trabajar, no, porque no es aislarse, ¿no? La pureza no es, o santidad no es aislarse del mundo, es decir, no me toques, porque yo soy santo, ¿no? No es eso. La verdadera santidad y pureza vienen del corazón, del corazón. Y cuando hay pureza de corazón, ahí va a haber santidad. Dice, los que son puros, todas las cosas es puro. Pero los que están corrompidos e impuros, dice, nada es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, el que es puro, el que es limpio de manos, limpio de corazón, va a poder obrar la sabiduría de lo alto. No nos mezclemos, no mezclemos, ¿verdad? No mezclemos nuestro corazón con cosas mundanas. No mezclemos pensamientos del mundo,
sabiduría mundana con nuestra vida. Y hermanos, y eso no va de posición ni de títulos, ¿sí? Que le quede claro. Puedes estar encargado de un ministerio, puedes ser el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y aún teniendo un corazón que no es puro y recto delante de quién? Delante de Dios. Entonces, se trata de la actitud del corazón. También continúa, me ayudan por favor. ¿Cuál es la que sigue? 3:17, Santiago 3:17. ¿Cuál es la que sigue? Primeramente pura y después pacífica. Después pacífica. Pacífico no quiere decir que es pacifista, ¿no? Pacífico quiere decir alguien que no está buscando contención por buscar contención. La Biblia manda a que algunas veces hay que contender ardientemente por la fe, sobre todo cuando atacan a la fe falsos maestros o herejías. Ahí sí me debo poner firme y contender ardientemente por la fe. Pero no es aquella persona que se pone en la iglesia, por ejemplo, en la puerta de la iglesia de los católicos, y está ahí, sale en la iglesia y empieza a predicar en contra de María, en contra de esto, porque así piensa que la gente se va a convertir. No, eso es ir a buscar qué cosa, pleito, contención. No, es ir ya un espíritu contencioso, no un espíritu pacífico. No es sabiduría eso. No es sabiduría, no hay que confundirse. Entonces, cuando una persona es pacífica, es alguien que no está queriendo valer su derecho. Este es mi lugar, esto es mis cosas, y esto nadie me lo toca, porque si no, se arma, se arma. No me busquen. ¿No? Eso no es un espíritu pacifista o pacífico, mejor dicho. No es pacífico. Jesús una vez entró al templo con Pedro, ¿verdad? Y con sus discípulos. ¿Y qué hacían? Cobraban un impuesto, una entrada ahí para entrar al templo. Y él le dijo a Pedro, ¿está bien cobrar? O sea, si un hijo que va a la casa de su padre, ¿le cobra a su papá por entrar a su casa? No. ¿Por qué? Porque el hijo, o no, o usted le cobra por entrar a la casa de su papá. No, ¿verdad? No. Además, viven, están en su casa todavía. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer, dice Jesús, miren, para que no haya conflicto, para que no haya pelea, andar y buscar qué cosa. Moneda, ¿no? Moneda, ¿dónde? ¿Dónde? En la boca de un pez. Qué providencial, ¿no? Ese pez teniendo una moneda entre todos los peces y justo agarra a ese pez y le da lo que era necesario. Jesús ahí tenía la oportunidad de hacer qué cosa, hacer valer qué cosa, su derecho, porque el hijo no era alguien desconocido que iba al templo, es hijo de Dios y no hizo valer su derecho. No era contencioso Jesús. Obviamente, cuando hubo que mostrar firmeza, la mostró. Pero no era alguien que andaba diciendo, bueno, no me toques porque soy Dios. El que se mete conmigo, fuego va a descender del cielo. Porque si lo hubiera hecho, nadie estaría presente. Hay un pasaje también, Romanos 12:18, que nos enseña. Romanos 12:18. ¿Cómo debemos actuar? Y cómo esto refleja de alguien que tiene la sabiduría de lo alto, que es pacífico. Romanos 12:18 dice lo siguiente. 17 voy a leer al 18. ¿Sí? Versículo 17 al 18. Leemos todos juntos. Dice:
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Estad en qué? En paz. Te ofendí, pido perdón. ¿Verdad? Pido disculpas. De todo corazón, te pido disculpas. No lo voy a volver a hacer. Voy a intentar no hacerlo nuevamente. Voy a hacer lo posible para no hacerlo. Con la ayuda de Dios. ¿Me ofendieron? Bueno, me ofendieron. Le perdono, ¿no? Que hay que perdonar. Si te pide perdón o no te pide perdón, hay que perdonarlo. Porque hay que estar, ¿qué cosa? En paz. Hay que estar en paz con todos, en lo que dependa de mí. En lo que dependa de mí. Si la otra persona quiere tener paz conmigo, bueno, no puedo manejar a la otra persona. Yo soy responsable por quién, por mí mismo, no por el otro, porque cada uno va a dar cuenta de sí mismo delante de Dios, no por el otro, por la actitud del otro o por el obrar del otro. Nosotros somos responsables por nuestra actitud, por nuestras acciones. Y Dios está diciendo que la sabiduría que viene de lo alto es pura, después pacífica. ¿Ok? No está queriendo buscar contención. También dice que es amable, ¿verdad? Es amable. El siervo del Señor, dice un pasaje, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Ese es 2 Timoteo 2:24, ¿verdad? La palabra dice que, mire, y eso aplica a los que saben y a los que no saben. Porque cuando sabemos y escuchamos algo que no va, o sea, que no está de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer nomás? No, está mal, es pecado, es una herejía. Y queremos corregir, ¿verdad? Pero acá dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Amable. Y que si hay alguien que está en error, o que está no de acuerdo a lo que la Biblia enseña, debe tener mansedumbre, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. ¿Cómo debe corregir? Con mansedumbre. ¿Ok? Con mansedumbre. Con mansedumbre. Y aunque por ahí quieres saber nosotros, ¿por qué no entendés? ¿Por qué no entendés lo que te estoy diciendo? ¿No captás? ¿Me malinterpretás? ¿Me malentendés? El problema está en vos. Y bueno, por ahí el problema está en mí, que yo no sé explicar de manera correcta. Y tengo que mejorar y que Dios me dé gracia para hablar con mansedumbre y explicar bien, mejorar, ¿no? Pero hay que ser manso, y dice que hay que ser amable para con unos, no, para con todos, ¿no? Para con todos. No debemos tener paciencia para algunos y para otros no. No, debemos ser pacientes para con todos, amables. Yo cuando jugaba al fútbol, me acuerdo en mis tiempos, cuando era niño, ahí, estaba jugando al fútbol, jugaba, y había una pelota que se iba siempre, ¿no? Al vecino. Estaba en la calle, y jugando y se iba al vecino. Y habían 2 o 3 vecinos que siempre estaban en esa parte de la cancha, pero había uno que decía, tal vez, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque lo conocimos el viejito, que era cascarrabia, era malo, así, era, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Y entonces se perdía esa pelota, ¿verdad? Se perdía el fútbol, ¿por qué? Porque no estaba el hombre siendo amable para con los otros. Nosotros que tocábamos la mano y decíamos, váyanse de acá, fuera, y nos echaban, y nosotros lo odiamos, ¿no? Ahora ya me arrepentí, pero no, claro, o sea, nos caía mal porque no nos devolví cuando estaba tirando la pelota ahí y ya está listo. Esa persona no era amable, era cascarrabias, ¿no? Nosotros tenemos que ser amables, tenemos que tener una actitud de amabilidad. Y también algo que escuché, cuando uno es amable, la persona se te van a acercar, incluso cuando tengan necesidad
van a querer recurrir a vos y sentirte bien. Cuando uno recurre a vos, no diga, si quieren vivir, me quieren hacer esto, se quieren aprovechar de mí. No, obviamente hay veces que vas a poder y otras veces que no vas a poder. Pero sentite bien, ¿por qué? Porque esa persona está diciendo, esa persona es buena, es amable, alguien me va a ayudar. Qué feo sería que no, esa persona no le va a decir nada porque ni siquiera, yo sé que me va a decir que no, pero no, que me va a decir que no es seguro, pero ¿cómo me lo va a decir? Eso es lo que tal vez se van a decir mal, se van a enojar y va a decir, ¿qué me venía a pedir esto? ¿Qué? Claro, no hay una característica de actitud de amabilidad, ¿ok? Entonces debemos ser amables. Esa es la sabiduría la sabiduría de lo alto y que se caracteriza de esa manera, de alguien que es amable, que tiene amabilidad, es benigna, es dócil, no es terco, no es terco, terco también, no es terco, ¿okay? ¿Qué es terco? Alguien duro de su posición, ¿no? Nadie me va a mover de esta posición, nadie me corre. Así lo dije y así lo voy a hacer, ¿no? Ya está, es así, decisión tomada. No me diga nada porque así se va a hacer, no es dócil. ¿Qué dijo Jesús? Hay que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si hay alguien perfecto, es Jesús. Es perfecto, es manso. No decir a mi manera, así lo voy a hacer. Hermanos, muchas veces tenían charlas, y en charlas, entonces queriendo animarle para que pueda haber otra perspectiva bíblica, y aún ese en su error o su pecado, y la otra persona dice, no, ya está, me ofendieron, ya está, listo, es así, no se va a hacer nada. No es benigno. Y benigno quiere decir, en el original, es eso, todo lo contrario a ser terco, todo lo contrario, de ser dócil, eso es lo que significa benignidad, benigno. No queda ahí solamente el que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Hermanos, todavía espero que lo sigo teniendo, no se me pierdan, no se me duerman, atento, llena de misericordia, llena de compasión hacia aquellos que tienen necesidad. Aquella que es llena de misericordia, un corazón lleno de misericordia, no está pensando solamente en sí mismo, está pensando también en la necesidad de otros. ¿Se imaginan al buen samaritano que lo ve tirado a este hombre que lo asaltaron, lo dejaron tirado ahí, pasó ya un sacerdote, hizo como que no lo vio, el escriba también, ¿verdad? Supuestamente los religiosos de la época, los que conocían la ley, pero vino este samaritano a quien tenían conflicto entre grupos étnicos, samaritanos y judíos no se llevaban bien, y lo ve ahí, y le ha dicho, uy no, se me hace tarde para ir al trabajo, uy no, a ver, mira tú esta lista de la que tengo que hacer, no está en mi checklist, así que lo voy a ignorar, ¿verdad? No tengo una agenda, ¿qué? Llena, ocupada, ¿no? Soy una persona ocupada y no puedo atender a ese asunto. Entonces, continúo mi camino. No, paró, se detuvo, demostró misericordia hacia esa persona. Entonces, tenemos que tener compasión, misericordia con el necesitado. También nos dice que da buenos frutos, y de buenos frutos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Porque la salida de lo alto te va a llevar a tener buenos resultados.
Salmos 1 habla también de los frutos. Dice que su árbol será como árbol plantado junto a corriente de aguas, ¿no? Y que va a su tiempo, va a dar fruto, su fruto no caerá jamás. Entonces va a dar fruto. Va a dar fruto, de todo tipo va a dar fruto. Dice, buenos frutos, resultados buenos. Qué lindo. Porque Dios te promete cosechar lo que uno siembra. Tarde o temprano vas a sembrar, vas a cosechar lo que sembraste. Si fue una vida sabia, van a haber buenos resultados. Por eso le animo jóvenes, ¿no? A los adolescentes, a los que vienen los sábados, y bueno, hoy también están viniendo, que si toman buenas decisiones, hoy, después en su vida joven, adulta, ya van a empezar a cosechar eso lo que están sembrando en el hoy. En el hoy van a cosechar eso. Y cuando sean más grandes todavía, adultos, ancianos, van a tener su canasta llena de buenos frutos. Porque han escogido vivir con la sabiduría de ¿qué? De lo alto. La sabiduría de lo alto. Entonces les animo, hermanos y hermanas, a que realmente escojamos vivir con la sabiduría de lo alto para tener buenos frutos. También al final de este versículo 17, característica o el carácter de esta sabiduría es sin incertidumbre. No hay hipocresía. Es decir, hay certeza, hay convicción, no hay doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, sin incertidumbre es todo lo contrario al hombre de doble ánimo. Hermano, ¿vas a ir a la iglesia? No sé depende de cómo me siento, ¿no? ¿Cómo amanezco? Depende de cómo me vaya, ¿no? ¿Cómo esté el clima? ¿Cómo esté aquello? ¿Cómo esto? Hermano, ¿leíste la Biblia? No, porque no sabes, pastor, o sea, estoy lleno de esto, lleno de aquello. Tuve problemas en mi casa, un problemón en el trabajo. No pude orar, no pude leer la Biblia. Y así anda, ¿no? El que tiene la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre. No hay duda si leyó la palabra, si oró, porque como haya sido su semana, aunque haya habido tormentas, aunque haya habido pruebas y dificultades, quiere tener comunión con Dios, quiere acercarse a Jesucristo, aún en la tormenta, y va a ser seguro de que lo vamos a ver en la iglesia, de que va a ser seguro de que va a querer participar y hacer cosas para Dios, no se pregunta. Es alguien que no anda, como dice, ni hipocresía, sin apariencias. La hipocresía es eso. ¿Recuerdan cómo tenían la cara del actor? ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Recuerdan esa en antes, en la antigüedad? Una cara triste, cara feliz. Entonces se ponían una, se ponían otra, y así era los anfiteatros, las actuaciones griegas, ¿no? De antes. Y es eso, es no hipocresía, sin apariencias, sin apariencias. No debemos ocultar. Alguien que anda sin apariencia no debe ocultar lo que hace. No es que va a andar encerrado en su computadora sin que nadie lo vea, ¿ok? No es que anda ahí como diciendo que no me vean, estoy acá encerrado. O anda con el celular ahí, mirando, que nadie lo observe, que nadie lo mire. ¿Por qué? Porque tiene apariencias. O no hay integridad. En el hogar es una cosa, en la iglesia es otra, en el trabajo es otra cosa. Esa sabiduría no es de lo alto. La sabiduría que es de lo alto es íntegra. Es como es.
¿sí? No anda con doblez, no anda soy alguna cosa, soy otra cosa, en el trabajo, en la familia, en lo que sea, sin apariencias. Dios nos ayude, hermanos, porque somos tendientes a querer aparentar, ¿verdad? Somos tendientes. No, que no me vean, no, que no me observen, ¿no? Pero la realidad es que Dios nos observa en todo momento, en todo lugar. Y ese es el temor del Señor. El principio del Señor es el temor a Dios. Entonces eso te va a llevar a actuar de una misma manera en todo lugar, porque querés agradar a Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es la sabiduría del debate. Ya vimos todas las características. Siguen vivos. Todavía no se fueron. Qué bueno. Ahora vamos a finalizar con el resultado, el fruto final. El resultado final. Versículo 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces la rectitud es fruto o es resultado de una vida sabia. Y esa vida recta o ese resultado de justicia es sembrado en un contexto de paz, ¿sí? De personas que son normalmente pacíficas. Queremos vivir, queremos que otras personas sean influenciadas a vivir como Cristo. Tenemos que vivir una vida sabia, una vida que va a producir rectitud en tu andar. Y eso va a hacer que otras personas miren y observen, ¿no? Miren y observen, que digan: yo quiero vivir de esa manera, yo quiero vivir como ese hombre o esa mujer vive, ¿ok? Como un hombre o una mujer de Dios. Les animo, hermano, a que los mayores viven de esa manera, para dar ejemplo a los que vienen, a la siguiente generación. Y vas a ver, tal vez te pueda pasar que no tengas ejemplo, ¿no? Puede pasar eso, que no tengas ejemplo de alguien que está viviendo una vida sabia, de alguien que está viviendo una vida de fruto de justicia y que está cerrando en paz. Puede pasar eso, pero no es excusa, hermanos. No es excusa, porque vos puedas hacer la diferencia ahora, en este mismo momento. Podés pararte y decir: yo voy a hacer la diferencia. De entre todos los chicos de la clase, de entre todos los chicos, incluso de la iglesia, de entre todos los chicos del club de fútbol, de entre todos los chicos donde vos estés, vos podés decir: yo voy a vivir una vida sabia. No voy a seguir con lo que mis padres están haciendo o hicieron. Yo voy a marcar la diferencia en mi familia. ¿Y saben? Va a cambiar toda una generación. Va a cambiar toda una generación. Hablo en el caso de mi familia. Mi papá, igual que mi tío, han creído. Mi abuelo se convirtió después de que ellos creyeron. Y ellos, si bien me llevaron a la iglesia, pero siempre tuvieron esa disposición de que yo estuviese ahí en la casa de Dios, ¿no? Y ahora es una alegría de que vengamos todos juntos a la iglesia. Ahora ellos la van por su familia. Ahora yo, ¿con quién? Con mi familia, lo puedo decir contento, ¿no? Que bueno, ya ahora casado. Pero antes venía así, chico, ¿sí? De jóvenes. Entonces, cuando uno va viviendo así, puede marcar una diferencia para lo siguiente. De todos los jóvenes que venían a la iglesia de esa época, pocos quedaron. Pocos quedaron, tristemente, ¿no? Ustedes pueden ver la foto, pero vos podés hacer la diferencia. Podés hacer una diferencia en el trabajo, en tu familia, en la iglesia, de vivir una vida que sabia, una vida que va a dar fruto de justicia, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando hay relaciones conflictivas, no se va
sembrar la justicia, o sea, no va a poder dar fruto con la justicia. Cuando el matrimonio está mal, cuando hay conflicto, no hay sabiduría, hermanos. No va a haber sabiduría, no va a haber justicia. ¿Por qué? Porque el sol se puso sobre su enojo. No le voy a hablar más. No le voy a dirigir la palabra. No hay sabiduría. En la iglesia, lo mismo. No va a haber rectitud. No va a haber justicia. Cuando hay conflictos, cuando hay decisiones que no son guiadas por el plano del Señor. Entonces, cuando somos pacíficos, cuando actuamos, ¿verdad?, en paz, ahí se va a sembrar la justicia, va a dar fruto de justicia, porque vivimos una vida sabia. Entonces, ese es el resultado, hermanos. Y va a haber una influencia para los que están mirándonos, para los que están viviendo con nosotros. Va a haber una influencia. Vamos a ser sal y luz en este mundo. Por lo tanto, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto. Y si alguien aquí que dice, bueno, yo no sé ni lo que es terrenal, ni lo que es celestial, ni sé lo que es sabiduría de lo alto, ni sabiduría animal y diabólica, no sé, y no quiero saber. Bueno, esa es la actitud de alguien que no conoce a quién, a Jesucristo, que no tiene a Cristo en su corazón. Alguien que está diciendo, sí, pastor, yo creo, pero que no hace, que no obedece. Y ya lo enseñamos, y ya lo enseñé. La fe sin obra es muerte. Y un día vas a enfrentar el día del juicio, sin Dios y sin Cristo. ¿Qué pensás que vas a salir en ese juicio? ¿Vas a salir inocente? No, culpable. Ese es el veredicto. Entonces, Dios está ofreciendo, y Dios ofreció lo mejor de lo mejor. Envió a Jesucristo en un pesebre, ahí nació, pero terminó ¿dónde? En una cruz, muriendo por nuestros pecados. Y hoy ofrece vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, a todo aquel que quiera creer en Jesucristo. A partir de allí es el punto de inicio para vivir una vida que es sabia. Pero si no, nunca comenzaste, si nunca tomaste esa decisión, no podés vivir una vida sabia de lo alto. No podés. Vas a vivir una vida con la sabiduría terrenal. Entonces, mi oración es que puedas creer en Jesucristo, que puedas confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. ¿Sí? Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Entonces Dios ofrece salvación a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Que animo que hoy sea ese día. Confiesa a Jesucristo para vida eterna. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana que nos regala. Gracias a Dios por la vida eterna que ofreces a todo aquel que cree. Gracias a Dios porque creí y que confié en Jesucristo. Que me arrepentí de mis pecados de niño. Y ahora, Señor, puedo gozar de una vida que si yo quiero sembrar, ¿verdad?, la justicia, en paz, todo esto con la sabiduría de lo alto, lo puedo hacer, Padre, porque tu Santo Espíritu vive en mí. Gracias por eso. Le ruego, Dios, para que realmente la evidencia, las características o el carácter de esa sabiduría de lo alto sea evidente en mí, Padre. Que no diga que soy sabio, sino que demuestre que soy sabio con mis hechos. Te ruego, Padre, que sea primeramente puro, amable, pacífico, que sea benigno, que sea alguien sin hipocresía, que sea sin incertidumbre, llena de misericordia y de buenos frutos. Gracias a Dios por la gran verdad que vemos en tu palabra, que nos ayuda a vivir una vida que te honre y que te agrade. Te pido, Padre, para que mis hermanos también tomen la decisión
de vivir con la sabiduría de lo alto. Gracias, en nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.